Cordial saludo a todos y todas. A continuación realizaré una breve explicación de las teorías de la personalidad, presentado por Eli Sofía Morales Pérez. Presenta a Dilma Hernández, Grupo 40304-156, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. Este OBI trata sobre las teorías de la personalidad, las cuales son teoría biológica, teoría cognitiva, teoría del aprendizaje, teoría humanista, teoría de los rasgos y teoría psicoanalítica. Se describen las características principales, representantes y otros. La personalidad se encuentra dentro del estudio del campo de la psicología y tiene varias funciones. Primero, permite conocer los motivos que llevan al individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio. Segundo, permite conocer la materia en la cual una persona puede aprender del entorno. Objetivos: conocer e identificar las características de la personalidad y las aportaciones de las teorías al ser humano. Objetivos específicos: conocer los diferentes puntos de partida de los autores para el desarrollo de las teorías. Diferenciar los objetivos y estudios de cada teoría. Relacionar y entender las funciones de la teoría en el ser humano. Teoría biológica de la personalidad. La base de la personalidad es la teoría de que la personalidad está influenciada por la biología del cerebro, estrechamente relacionada con la biología de la personalidad. Se centra en por qué o cómo los rasgos de la personalidad se manifiestan a través de la biología. Característica. La personalidad es una característica básicamente heredada de nuestros padres, en los cuales se encuentra el temperamento. En nuestra herencia biológica representa la influencia de la naturaleza física codificada y por tanto es difícil de cambiar o modificar. El carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y supone cierto grado de conformidad en normas sociales. Personalidad es la conjunción de temperamento y carácter en única estructura. Puede describirse como el patrón complejo de características psicológicas que expresamos en todas y cada una de nuestras acciones. Los estudios con gemelos criados en hogares diferentes revelan que hay un componente hereditario en nuestra personalidad. Autores: Canham, Gray, Bush y Eisen. Teoría cognitiva de la personalidad. Está basada sobre un proceso de información, resolución de problemas y un acercamiento razonable al comportamiento humano. Los individuos usan la información que ha sido generada por fuentes externas y fuentes internas. Esta información da procesamientos procesados, transferidos dentro de significados o patrones y combinan para formar juicios sobre el comportamiento. Características. El conocimiento consiste fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática a estudios externos del ambiente. Considera el conocimiento básicamente como representaciones simbólicas en la mente de los individuos. Tiene una interdependencia entre cognición, emoción, afecto y conducta. Tiene en cuenta el contexto social y el lugar en que surge el aprendizaje. Supuestos teóricos: modelo de procesamiento de la información. Conocimiento: representaciones simbólicas en la mente del aprendiz. Aprendizaje por transmisión. Contexto de aprendizaje: reales y permiten aislarse. Sujeto activo. Objeto de estudio: estructuras y procesos mentales. Temas básicos: memoria, razonamiento, percepción. Método: experimental. Perspectiva: modelo ordenador racionalista. Autores: Piaget, Vygotsky, Bandura, Beck, Kelly y Michel. Teoría del aprendizaje de la personalidad. Rotter integra la teoría del aprendizaje y los factores cognitivos porque el significado subjetivo y la interpretación del ambiente lo que regula nuestra vida. Potencial individual es la probabilidad de que una conducta específica suceda en una situación determinada,
surge en función de la expectativa del refuerzo que tenga para el sujeto. Valor del refuerzo es la preferencia subjetiva mostrada en ciertos refuerzos frente a otros. La expectativa es la probabilidad de obtener una conducta determinada o según la experiencia. Experiencia interna. Obtener la meta depende de mis acciones. Experiencia externa. No hay conexión conducta-recompensa. Autores: Jean Piaget, Skinner, Dollard y Michel Bandura. Teoría humanista de la personalidad. Se enfoca en la autorrealización del ser humano. La perspectiva humanista dirige su atención hacia la necesidad de ayudar a cada persona a alcanzar un sentido autodirección. Las necesidades que motivan la autorrealización suelen ser aquellas características de las sociedades ricas en las cuales ya no son predominantes las necesidades biológicas de sobrevivencia. En esta perspectiva está implicada la idea de llegar a ser alguien. Característica: la vida humana se desarrolla en un contexto interpersonal. La búsqueda del sentido de la experiencia y los valores humanos son aspectos fundamentales para el ser humano. El hombre es autónomo y responsable de las decisiones que toma para su desarrollo personal. Mantiene el criterio de significación intrínseca a la hora de relacionar los problemas a investigar en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Visión de la naturaleza humana, positiva. Motivos principales: autorrealización, estructura de la personalidad, sí mismo, función del inconsciente, mínima, objetivo de estudio, ser humano, temas básicos, motivación y personalidad, método, psicoterapia, perspectiva, personalista, necesidades, enfoques, autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. Autores: Erich Fromm, Abraham Maslow, Gordon Allport, William James, la Gestalt, Carlos Rogers y Seligman. Teorías de los rasgos de la personalidad. Se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptabilidad, la labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Tiene a una consistencia. Característica: continuidad a través de diferentes circunstancias o situaciones. Describe a la persona. Valores: autoconocimiento, autoeficiencia. Se desarrolla a lo largo de un proceso de socialización. Diferencia a una persona de otra. Visión de la naturaleza, neutral. Visión del inconsciente, mínima. Motivos principales: depende de los rasgos personales. Obstáculos para el crecimiento personal: rasgos enfermizos, inconscientes y fijaciones. Énfasis en el desarrollo: efectos combinados de la herencia y el ambiente. Rasgos de la personalidad: responsabilidad, sociabilidad, amabilidad, apertura, neurotismo. Algunos autores añaden un sexto: la honestidad. Autores: Gordon Allport, Michel, Raymond Carter, Eisen, McRae y Costa. Teoría psicoanalítica de la personalidad. La idea central es el inconsciente, es decir, que tiene motivaciones o energías, por tanto, puede influir en el comportamiento y la experiencia. Características: la personalidad está fuertemente influida por determinantes inconscientes. El inconsciente es dinámico o motivacional y está en conflicto con otros aspectos del inconsciente y la conciencia. El inconsciente se origina en la perspectiva temprana. Objetivo de estudio: inconsciente, neurosis. Visión de la naturaleza humana, negativa. Estructura de la personalidad: ello, yo y superyo. Función del inconsciente, mínima. Temas básicos: personalidad, motivación y afectividad. Método: clínico. Perspectiva: mentalista. Autores: Sigmund Freud, Carl Jung. Conclusiones: se puede ver y entender cada uno de los enfoques de las teorías hacia el ser humano. Se centra en el comportamiento y pensamiento de cada individuo, variando su personalidad. Y por último tenemos las referencias bibliográficas.